Desde la fuente. Estudios Claravista. Desde la fuente, manantial de arte y cultura, un espacio para hablar de política cultural con artistas. El día de hoy nos acompaña César Cortés Vega. Hola, César. Hola, Saúl. Te invito a que le des de comer al sapo. Cómo no, con mucho gusto. Desde la Me fuente. encanta además porque tengo un rollo sobre los sapos y los sapos hervidos. Esta cosa de inmovilizarlos. Hay una lógica, una cosa que es el sapo dentro de la olla, que puede aguantar mucho tiempo y que si le vas graduando poco a poco el calor del agua, puede aguantar todo. Y entonces investigué para un texto que estaba haciendo y resulta que no es verdad, que el sapo sí debería poder saltar. Y a mí me encanta esa anécdota porque es mentira que mediante una agua graduada podemos aguantar todo. No, hay un momento en el que siempre saltamos, ¿no? Qué bien, claro que sí. Eres artista plástico, escritor, poeta, te gusta mucho accionar el arte público. Cuéntanos un poquito de tu editorial, acerca de cómo se encuentra ahorita el medio editorial independiente con esta mala noticia de que el presupuesto se redujo a 0 para la publicación de libros y la promoción de la lectura y de las publicaciones. ¿Cómo no? Pues sí, creo que el fenómeno editorial es muy complejo y muy diverso. Sí. Y tiene mucha potencia siempre, sobre todo los editores, yo soy, digamos, un editor incidental. Comencé editando cosas que me interesaba ahí como sacar a lo público y entonces comencé haciendo una revistita que se llamaba Agoraspid y después eso se convirtió en una revista que se llama ahora Sinocéfalo y la editorial pasó también a tener ese mismo nombre, ¿no? Y pues es una editorial muy de gustos, de mis gustos justamente políticos. Me gusta el ensayo político, el ensayo filosófico político y tal, y entonces comencé editando algunas cosas sobre recopilaciones de ensayistas de los nuevos medios en ese tiempo, principios de los 2000, y ahí me he seguido. Ahora tengo algunas cosas sobre Raoul Vaneigem, un situacionista belga-francés que fue parte del movimiento situacionista. Y lo menciono porque me gusta también ese espíritu independentista. Sin embargo, pues no es fácil. No es fácil porque los editores, pues sobre todo los costos de producción son muy elevados y siempre vale la pena tener un apoyo. Ahora, pienso en las editoriales que vinieron después del Corralito en Argentina, ¿no? Y entonces pienso que fue siendo los argentinos muy lectores, y que la industria editorial estaba absolutamente rebasada y no era posible generar nada de manera masiva, pues empezaron a hacer pequeñas editoriales. Entonces, yo tengo una situación encontrada en ese sentido. O sea, por un lado me parece que debemos optar también por la autonomía, claro, y por generar nuestros propios recursos. Pero apelando a un gobierno, más bien a un Estado que apoya la cultura, pues debería ser sensible justamente a este tipo de dinámicas que gestionan además a muchos artistas alrededor del fenómeno de la publicación y la editorial. Además de que México tiene una larga tradición de publicaciones, tenemos infinidad de buenos escritores, buenos libros, buena literatura. ¿Qué significa que el Estado ahorita no aporte presupuesto a esta industria? ¿De qué manera se fomentan estas editoriales independientes? Pienso que, digamos, el problema del Estado apoyando estas lógicas es que aportan presupuestos a publicaciones centralistas. Y ahí está esta cosa que llaman bibliodiversidad, que es bien importante, ¿no? Es decir, los libros deberían mostrar el abanico
complejo, diverso, contradictorio incluso, de argumentos, de formas de publicar, de estilos, de maneras incluso de asumir el arte más allá de sus propias fronteras, el arte y la escritura, por supuesto, ¿no? Sobre todo porque es un espacio en donde confluyen no solo escritores, sino diseñadores, artistas visuales e incluso libros de otro tipo de manifestaciones. Correctores de estilo. Es toda una industria. Impresores, diseñadores, los que venden la tinta, el papel, o sea... Los impresores. Así es, así es. Totalmente. Si yo quiero hacer un libro ahorita, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son los pasos para que una persona que tiene un libro pueda recorrer esta aventura? Creo que hay una potencia inicial de golpe que es la potencia creativa, de principio, es decir, ya sea como un editorial, porque un editorial también tiene una forma de expresar esta subjetividad de la que hablaba hace un momento, pero al mismo tiempo también fomentar que otros que tienen esa potencia creativa la manifiesten de distintas maneras. Yo pienso, mi formación es diversa, entonces hay un término que me encanta a mí que es el paratexto, que es todo aquello que no es el texto, pero que complementa al texto para que pueda editarse. Okay. Un texto, una especie como de no texto sígnico que genera la materialidad del libro. Estoy hablando de la tipografía, del tipo de papel, de los formatos del libro, pero también de la promoción misma del libro, es decir, todo eso se considera paratexto. Desde la fuente. Creo que de principio esa potencia creativa debería de tener un conocimiento, bueno, debería, no me gusta siempre el deber, ¿no? Pero sí tendría la posibilidad de acercarse al conocimiento editorial y bibliográfico para generar nuevas propuestas, porque yo hace poco escribí algo alrededor de las bitácoras. La bitácora era inicialmente un pequeño cuadernito que se tenía junto al timón en una embarcación en donde se registraba las cosas que pasaban en la navegación día a día, ¿no? Y luego se fue convirtiendo en esta especie de diario. Yo decía, hay una diferencia entre el diario y la bitácora. Bueno, lo digo porque hay algo en el diario que creo que tiene ya un origen editorial. El diario es escrito en formatos muy diversos. Entonces, creo que lo que se necesita es, luego de eso, pues, cómo hacer que eso que estuvo soportado ya más o menos editorialmente en un diario, pueda soportarse en distintos formatos, porque además, o sea, en otros formatos más editoriales, más repartibles, más comunes, para que los otros puedan adquirirlos e intercambiarlos. ¿Pero a dónde puedo ir para imprimir mi libro? En términos muy concretos, sí. Hay muchos editores y impresores. Hay un lugar que a mí me encanta que es donde estaban los escribanos allá en el Templo de Santo Domingo. Y yo me he encontrado muchos de esos escribanos que hacen... Yo tengo un impresor con el que trabajo mis libros ahí mismo. Atrás de la iglesia de Santo Domingo hay una calle a la que yo llegué así haciendo mis derivas en la ciudad, y entonces comencé a preguntar alguna vez y lo convertí en mi impresor, que además da unos muy buenos precios de producción. Tiene una imprenta digital, pero también se dedica a la imprenta offset. Entonces yo creo que acercarse a los impresores. El fenómeno de los impresores y de los técnicos de imprentas está muy separado a veces, porque antes eran ellos mismos los editores que tenían sus propias imprentas, pero ahora se ha diferenciado la labor, y entonces yo creo, pero tienen mucho conocimiento técnico en algunos casos. A veces yo creo que habría que juntar a los editores y a los impresores para que generaran proyectos autónomos hasta cierto punto. Es autogestivo. Autogestivo de algún modo, o sea, pues mi editorial a veces sí ha recibido presupuestos para editar 1 o 2 libros nada más, pero lo demás del catálogo, que es muy breve y muy pequeño, pues ya nosotros tenemos que ver de dónde sacamos para hacer la impresión. Entonces, yo creo que hay alternativas fuera, digamos, del cálculo y de los presupuestos centralistas, pero pues evidentemente como creadores y como productores tendríamos también que exigir que hubiese presupuestos diversificados para la producción editorial. Sobre todo pasemos al ámbito de la poesía. Tú eres un poeta que haces muchas acciones públicas. ¿Cuál es el poder de la poesía en la sociedad y en la política cultural? Sí, yo creo que la poesía es uno de los... digamos, de las formas literarias que han sido menos... Bueno, ahora hay un auge, pero en algún tiempo los poetas fuimos tratados como
No valorados. No valorados y como lo que no era tan literario. Y de hecho algunos poetas también pugnan porque la poesía sea una disciplina aparte de la literaria, fíjate. Porque yo creo que la poesía tiene mucho de imagen, mucho, como no relatas necesariamente algo, implica otras maneras de asumir la subjetividad. Yo ya lo hablaba hace un momento también, porque yo creo que es la manifestación más pura, si se puede hablar de pureza, porque tampoco me encanta este asunto como esencialista, pero sí más radicalmente directo para poder expresar las visiones internas que no están significadas en la lengua convencional. Es decir, nosotros tenemos palabras para designar el mundo entero y esas palabras son fijaciones del significado respecto a una potencia significativa. Yo creo que la poesía abreva de esa potencia significativa y saca esas imágenes de los nombres no del todo funcionalizados, es decir, que nombran el mundo, una taza nombra el mundo, lo hablamos de Platón hace un momento también, pero también qué otros nombres tiene la mesa y qué otras funciones en lo social. Entonces, en términos sociales y en términos incluso políticos, nombrar las cosas de manera diferente, diferenciada además con otros significados más funcionales, tiene una potencia impresionante, que es lo que movilizaría, lo que mueve naciones, lo que mueve proyectos tanto de paz como de guerra, pero lo que mueve manifestaciones culturales esenciales para el movimiento del humano, para el movimiento el caminar del humano que vaya evolucionando. Cuando esto que se llama progreso, que a mí no me gusta la palabra, es determinado solamente por las cosas que conocemos, yo dudo. Prefiero hablar de progreso en términos de qué otros nombres le estás dando a la realidad que te rodea y que te contextualiza como ser. Cumplir sueños de los artistas, ¿no? Bueno, César es miembro del consejo que se acaba de elegir para representar a ciudadanos artistas frente a instituciones culturales. También eres miembro de la Asociación de Escritores y también participas en una asamblea. Yo he oído que tienes algunas charlas acerca de por qué es importante juntarnos como artistas y quisiera que nos hablaras pues desde tu punto de vista político y desde por qué te accionas en estas reuniones y en este reunir artistas. Sí. Y tiene que ver con lo que estaba hablando justamente para renombrar el mundo entre gente que estamos pensándolo de otra manera. Yo sí tengo una concepción muy abierta del arte, es decir, si bien es difícil en términos políticos decir que todos somos artistas, porque el artista es una estabilización de esa subjetividad en una determinada sociedad, me parece que todos tenemos potencias subjetivas que podemos convertir en eso que nosotros ahora llamamos arte. Pero el hecho de que nos reunamos políticamente aquellos que estamos preocupados por darle algo más que la función significativa a una sociedad, es decir, el arte yo creo que tiene esa función, es importante porque estamos negociando y discutiendo los términos del Estado mismo y de la construcción de fijaciones que el Estado necesita para poder negociar entre, por ejemplo, algo tan particular como guerra y paz. Es decir, los símbolos que han sido fabricados para establecer, estoy dando un ejemplo, ¿no? Para establecer la diferencia entre un fenómeno y el otro, son súper importantes y la bandera nacional, que es un signo de guerra, está creada por artistas. Es decir, es un símbolo más que signo, es un signo diversificado y es lo que hace que un signo se convierta en un símbolo. Entonces es un símbolo que establece la paz o la guerra en determinadas condiciones. Entonces no se puede descuidar a la gente que nos dedicamos a fabricar símbolos no solo de paz y de guerra, sino para poder nombrar el mundo. Y entonces, tanto la asamblea como la asociación, que son formas distintas de organización, implican maneras de poder dar la palabra a diferentes maneras de asumir el discurso en conjunto, porque es difícil también reunir a los artistas, sobre todo cuando estamos tan diferenciados unos de otros, sobre todo por el tema de las disciplinas. Claro. Entonces, colocarlo en esos registros de deliberación y de discusión me parece súper importante. ¿Cómo diferencias tu acción en la Asociación de Escritores y tu acción
como asambleísta dentro de la Asamblea de Arte y Cultura. Sí, es que una asociación tiene asambleas continuas, es decir, establece reuniones asamblearias en donde se dirimen y se discuten justamente los temas de la propia asociación, pero la asociación es, yo siempre lo he explicado como es una especie como de rémora del impulso sindicalista, no de los sindicatos, porque en México el tema sindicalista es muy complicado, pero sí que es cierto que en su origen los sindicatos pues tienen la fuerza para defender a los trabajadores. Pero ¿qué es lo que pasa con los artistas? Pues que no necesariamente siempre y de manera común se nos contrata en alguna empresa o en alguna industria particular. Los diseñadores, por cierto, siempre están en esa especie de frontera muy compleja. Es muy interesante lo que pasa con el diseño y con otras disciplinas. Pero en el caso de las artes más libres, digamos que no están supeditadas a lo que dicte alguien para que te hagan directamente, la forma es más compleja, y entonces la asamblea yo creo que funciona de algún modo como ese espacio en donde se pueden deliberar cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con los derechos de los trabajadores artistas, con los derechos de autor, con estas cosas que estamos dialogando ahí de manera como más programática. La asamblea, por el contrario, tiene la acción deliberativa y la organización alrededor de qué es lo que pasa con esas discusiones, necesarias y de los que todas y todos tenemos el impulso de querer dar. Es decir, porque las tenemos en la punta de la lengua y que son las manifestaciones de esa subjetividad. Por eso lo que pasa con las asambleas es que es complicado llevarlas a cabo, porque todo el mundo quiere hablar, todo el mundo tiene un punto de vista, y entonces yo creo que el trabajo de la asamblea no nada más es colocar el espacio, sino hacer una cierta forma de colar el discurso, de diferenciar el discurso, de organizarlo, porque esa potencia es mucha y hay que administrarla, y esa administración ya de algún modo implica una cierta política de poner estas ideas en términos muy concretos que sean legibles para aquellos que en el ámbito sociopolítico no ejercen el acto del arte, es decir, la creación artística como tal, y que la ven incluso de manera sospechosa. Claro. ¿Y cómo te viste tú? ¿Cómo participaste en todas estas dinámicas de la asamblea? Sí. ¿Cómo las viste? ¿Crees que funcionan? Y sobre todo en este diálogo que hay que establecer, y tú como miembro del consejo, frente a las instituciones. Yo creo que es una experiencia bien interesante en la medida en la que se autorregula y se va regulando con el tiempo según los éxitos y fracasos que se vaya teniendo, porque de principio yo digo, ha sido un éxito en la asamblea, me refiero, en el sentido de su convocatoria, en la intensidad y la intención de la gente que participa en ella y quiere discutir muchos y muy variados temas acerca de la cultura y del arte, a veces desde las disciplinas, a veces desde las políticas culturales, a veces respecto al arte y el trabajo, y en fin, es un universo de temas. Pero por otro lado, creo que también se va construyendo paulatinamente, que una asamblea no debe justamente fijarse en su centralidad, sino generar centros de confianza lo suficientemente poderosos y equilibrados, pero tener una dinámica de nuevo de jugar con, digamos, todos aquellos que no quieren de algún modo hacer parte de ese centralismo, pero que tienen algo que opinar. Entonces, yo creo que es un juego de ensayo y error que debe seguir operando constantemente, porque yo pienso que algunas de las asambleas que hemos tenido en la Asamblea de Artes han sido muy benéficas y muy dinámicas, y te dan un panorama muy claro de qué es lo que pasa, y algunas otras se han atorado en ciertas lógicas de organización, en cómo llevar esas cosas que son tan cuantiosas y tan abundantes a términos como más de agenda política, porque al final nos tenemos que meter en eso, es decir, claro, cómo registrar, cómo colar los discursos artísticos, como decía hace un momento, a gente que no necesariamente son tan sensibles a este tipo de aplicación de la subjetividad. Porque el político observa al artista como alguien sospechoso y a veces un poco como fuera de o no contexto. Me vaya a criticar, ¿no? Me vaya a criticar, o qué está haciendo. O sea, como nosotros necesitamos trabajar acá y generar producción y generar mercado y generar inversión, ¿estos en qué me aportan? Y entonces, claro, yo creo que dos partes de la asamblea esenciales también me parece que son la cosa
súper práctica, pero no abandonar el discurso acerca de los sueños que mencionabas hace rato. Es decir, Sí. ¿cómo gestionas el sueño en términos políticos? ¿Qué sueñas? ¿Quiénes son los que tienen más permiso de soñar y quienes no se les da tanto permiso de soñar? ¿Qué haría el obrero para soñar mejor? O para poner esos sueños que no son ni mejores ni peores, para decirlo, en realidad no soy yo, no estoy capacitado para determinar qué sueño es mejor o no, más bien porque me Pero contradigo siempre va bien. el bienestar, ¿no? Ajá, pero para poderlos poner en el registro de los otros y poder combinar sueños, es decir, en términos sí oníricos, pero en términos de se sueña algo que se quiere realizar y para haberlo realizado tuviste que tener una idea muy clara de qué es lo que había ahí, es decir, utopizarlo o hacerlo abstracto para poderlo en lo concreto. Entonces esas potencias creativas son las que yo creo que deberían también caber en un espacio asambleario, ¿no? Es decir, no nada más la lógica y la funcionalidad, sino el delirio. Claro, pues qué interesante todo lo que nos comentas, sobre todo, ¿tú piensas que los artistas tenemos que tener una postura política, que es inconcebible un arte sin una postura política, ¿no? Es que se da por necesidad, es decir, quedarse en la montaña pintando es una postura política. Es una postura política si alguien lo observa. Claro. Es decir, somos comunicación, en ese sentido somos cosas que se señalan. No podemos evadirnos de la mirada del otro. Solo creería en un artista no político si se mete en una cueva y no vuelve a salir. Pero ya si vendió su foto, si alguien la compró, a pesar de que él no lo quisiera, ya está haciendo política, porque está haciendo política de la representación. Alguien más va a decir, ay, ese tiene permiso de poderse ir a la montaña, pero yo tengo que trabajar todos los días y levantarme a las 5 de la mañana para ir a la fábrica. Sí. Eso es política. Oye, ¿y cómo ves que los artistas sean funcionarios? Es muy complicado y problemático. Yo he sido en algunos momentos funcionarios y he corrido escapando de ello, que finalmente sí me da una constancia económica, que sí me da una cierta seguridad, incluso me da la posibilidad de participar. Yo no lo veo mal, o sea, está bien, pero yo creo que no se debe perder nunca el foco de cuál es el interés. Y si se fetichiza el arte en el sentido de, es que yo soy artista y nada más porque yo lo que quiero vender son mis instalaciones, entonces se está ya perdiendo un poco el foco. No, el funcionario tiene que pensar en este espacio de sueño, de aquello que no está nombrado, que es dominio de todas y todos. Entonces no debe perder el foco de que a lo que se debe, a esa posibilidad de imaginar y de colocar una intensidad vital en aquel territorio que todavía no está nombrado. Es decir, el funcionario que yo respetaría es el que habla no de los nombres, sino de lo que todavía no tiene nombre. Pues agradecemos muchísimo tu presencia desde La Fuente y queremos que nos digas tu página web para que el público la pueda consultar. Bueno, sinocéfalo.com es la de mi editorial, y mi página web en donde pongo ahí las cosas que voy haciendo constantemente es cesarcortesvega.com. cesarcortesvega.com. Exploren esta página y descubran a nuestro invitado de hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Estudios Claravista.
desde la fuente.